De nuevo amigos, esta vez te resumo una de las mejores películas que titula Viaje 2: La isla misteriosa. La película comienza con Sion escapando de la policía por entrar a una base de satélites. Después vemos llegar a su padrastro Hank, donde gracias a su hermano que era policía el problema no llegó a mayores. Ya estando en casa Hank, Sion y Elizabeth discuten sobre lo ocurrido, pero Sion era un adolescente rebelde. Después vemos entrar al cuarto de Sion a Hank para ayudarlo con el mensaje en Morse. Dicho mensaje hacía referencia a que la isla misteriosa era real, y por eso Sion quería ir a dicho lugar, ya que el que envió el mensaje era su abuelo Alexander. Hank, al ver que Sion insiste, decide acompañarlo en este viaje. Luego vemos a Hank y Sion en Palaos, donde rentan un helicóptero viejo para ir a la isla. Aquí es donde Sion se enamora de la hija de Gabato. Más después vemos que un huracán categoría 5 los arrastra hacia el suelo, donde milagrosamente sobreviven y se dan cuenta que la isla era realmente cierto que existía. Después vemos que los cuatro empiezan a aventurarse más adentro en el bosque en busca del abuelo de Sion. Más adelante vemos que saltan sobre unos huevos gigantes de lagarto, donde para la mala fortuna de Gabato rompe uno y la madre lagarto comienza a perseguirlos ferozmente. Pero de repente el abuelo, con una trampa de troncos, desmayan al lagarto gigante para así lograr salvarse todos. El abuelo al otro día les muestra la gran ciudad perdida de la Atlántida, donde todos quedan maravillados por su belleza, pero había un problema: la isla ya comenzaba a sumergirse, donde tenían 2 días a lo mucho para salir de ahí. Otro problema era que no tenían ningún medio de transporte para ello. Para fortuna de ellos había una nave llamada Nautilus. Este era un submarino pequeño que permanecía oculto en la isla, así que deciden ir rumbo al Nautilus, y como quedaba muy lejos deciden montar en unas avispas gigantes para acortar el camino. Después vemos que un pájaro gigante quiere comerse a las avispas y por salvarse Sion cae lesionándose una pierna. Esto complicaba aún más las cosas. Ya al otro día ven que Gabato fue a la montaña de oro para obtener un poco para los estudios de su hija. Eso retrasaba el viaje mucho más, así que deciden dividirse. La chica y el abuelo vuelven por Gabato, mientras Hank y Sion van por el Nautilus. Después vemos que Hank y Sion encuentran el Nautilus, donde para encenderlo necesitaban una gran cantidad de electricidad, y se les ocurrió la brillante idea de tomar de una águila eléctrica gigante. Así logran encender el Nautilus. De pronto un terremoto comienza a destruir toda la isla, donde faltando unos segundos para morir, los demás son salvados por el Nautilus, y así logran salir de la isla. Después vemos que Gabato se quedó con el Nautilus porque él había perdido el helicóptero, mientras que la hija se hace novia de Sion. Ya en casa de Hank estaban toda la familia, cuando de repente llega su abuelo Alexander, donde este le regala a Sion otro libro, con ello otra aventura, titulado De la Tierra a la Luna. Y así termina esta película. Si te gusta el resumen, suscríbete y comparte con tus amigos.